la consulta se debe hacer de buena fe, que es un espacio intercultural, que se tiene que adelantar en espacios apropiados, que se tiene que hacer libre, previa e informada, que se debe garantizar un proceso de diálogo, espacios con las autoridades, sabedores, niños, con toda la comunidad, y esto así no ha sido aplicado por esta dirección de consulta previa. Al contrario, vemos que encontramos en Putumayo graves irregularidades en la aplicación de esta norma, en la aplicación de este procedimiento importante, en el cumplimiento del derecho fundamental, y vemos que encontramos desconocimiento de la presencia de comunidades indígenas. Este ente, como la Dirección de Consulta Previa, debe certificar la presencia, y en muchísimos casos, como el pueblo Inga, como el pueblo Muruy, como el pueblo Aguaj, el pueblo Nasa, han sido desconocidos. O sea, la misma dirección no está garantizando, la misma Dirección de Consulta Previa no está garantizando la aplicación y el goce efectivo del derecho fundamental a la consulta previa. Como pueblos creemos que es una herramienta, casi una de las más fundamentales, principales para nosotros pervivir en el tiempo, garantizar la armonía en el territorio, defender los derechos territoriales, garantizar un goce pleno del ambiente, defender las aguas. Eso es para nosotros la consulta previa, no representa un obstáculo para el gobierno, es simplemente el respeto entre la armonía del territorio con los pueblos indígenas. Vamos a hacer una excepcionalidad por esta vez, y frente a la situación, digamos, que en la que estamos en este momento, y no se entiende entonces que en adelante la ruta de consulta de las normas pues van a ser al estilo fast track, ¿sí? Eso tiene que quedar completamente claro, ¿sí? Que esta es una excepcionalidad por el momento político y por única vez que hacemos, digamos, esa excepcionalidad, y que en todo caso, digamos, la implementación o la reglamentación de todas estas leyes que se van a desarrollar por esta vía y que se va a expedir el señor presidente de la República pueden implicar el desconocimiento de los derechos adquiridos de los pueblos indígenas, sino que se debe partir de una perspectiva de progresividad de los derechos adquiridos de los pueblos indígenas. Ese es el primer compromiso, señor viceministro, que nosotros queremos pactar con usted la mañana de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros estamos recogiendo entre la ruta unos principios que orienten, ¿verdad?, que orienten este proceso de consulta. Dentro de esos principios está el principio de la progresividad y no regresividad, que ya mencionaba, el principio de la buena fe, de la autonomía y libre determinación, del consentimiento previo, libre e informado, del principio participativo, colectivo e incluyente, el principio de coherencia y el principio de territorio como derecho fundamental y garantía para la pervivencia física y cultural. Y los pueblos indígenas pues tenemos la expectativa de vernos incluidos y reflejados en la implementación de estos acuerdos de paz. El día de hoy arranca esta ruta fast track y arranca con la concertación y protocolización de la ruta metodológica del proceso de consulta entre este escenario de la mesa permanente de concertación con el gobierno nacional. La radicación de las normas ante la Secretaría Técnica de la BPC, que es lo que activa, digamos, el proceso de consulta, ¿sí? Ese es un procedimiento que hemos definido hace mucho tiempo. Esto opera, esta mesa de concertación, viceministro, opera como el Congreso de la República, que para discutir una ley hay que radicarla. Por ejemplo, viceministro, ustedes han radicado ya varias normas en el Congreso. Por ejemplo, el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí me entienden? El estatuto de oposición que radicaron esta semana, ¿cierto? Y creo que la otra que radicaron fue la del partido político de las FARC, ¿no?
Esas dos fueron que recaen. Sí, la ley de amnistía que ya se vio, que tampoco se consultó, y entonces ahí varias gente me ha preguntado a mí, bueno, ¿qué va a pasar con los guerrilleros que fueron sancionados por la Jurisdicción Especial Indígena? ¿Van a ser cobijados por ese indulto, por esa amnistía? En nuestro criterio no. ¿Sí? Esos 42 guerrilleros que han sido sancionados por la justicia indígena deberán cumplir sus 40 y 60 años de pena a las que han sido sancionadas. A nosotros nunca nos llamaron para hablar de este tema. ¿Sí me entienden? Porque ese es un tema que se tenía que hablar con la justicia indígena. Si la justicia indígena estaba dispuesta a indultarnos, a amnistiarnos o no. Lo que nosotros sí queremos definir, porque no queremos atravesarnos en el trámite normal, dejar planteado y acordado aquí, es que no se pueden seguir radicando más leyes que deben ser consultadas sin haberse protocolizado la consulta, a partir del día de hoy. Lo primero, y con el mismo ánimo informativo y de tender puentes y de construir confianzas, les voy a hablar con toda franqueza sobre el estado actual de la implementación y del alistamiento en materia legislativa y reglamentaria. El Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para el Postconflicto, a través del Alto Comisionado para la Paz, pero especialmente de la Alta Consejería para el Postconflicto y de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ha venido definiendo qué normas son necesarias para implementar los acuerdos en sus distintos capítulos. Como estos intersectoriales, es decir, aquí hay temas de agricultura, hay temas de justicia, hay temas logísticos, hay temas políticos, hay temas de participación ciudadana, en fin, esto corresponde a distintas carteras. Esto no es solo ni de la Presidencia de la República ni del Ministerio del Interior, sino aquí hay unos temas del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Agricultura, por supuesto. Entonces, la forma como se ha venido trabajando es que cada sector ha venido dimensionando y haciendo desde sus competencias y su conocimiento del sector, ha venido dimensionando y proponiendo y diciendo, para poder implementar esto con éxito necesitamos este tipo de normas, unas que modifican la Constitución, los actos legislativos, otros que modifican leyes estatutarias, otros que modifican o son nuevas leyes estatutarias, otras que son leyes ordinarias y otros que simplemente son decretos reglamentarios. Como ustedes saben, el Fast Track lo que prevé es que los actos legislativos, aquellos que modifican la Constitución, no van a requerir 2 vueltas en el Congreso y 8 debates, sino van a requerir solo 1 vuelta en el Congreso y 4 debates. Las leyes, cuando se modifican, deben ir al Congreso de la República, y el Congreso de la República tiene la posibilidad de expedir estas leyes en 2 debates. Una sesión conjunta de comisiones, de las comisiones, o sea, se unen las comisiones competentes de Cámara y Senado y se debate en plenarias de manera simultánea, como cuando se debate la ley de presupuesto, por ejemplo, para leyes estatutarias, orgánicas y demás. Y para leyes ordinarias, el acto legislativo para la paz le da las facultades al presidente de la República para que por un periodo de 6 meses, contados a partir de la refrendación, expida decretos con fuerza de ley. Y obviamente no modifica nada las competencias del presidente de la República y del Gobierno Nacional, que ya tiene atribuidas por la Constitución para reglamentar, es decir, para decretos ordinarios, no decretos con fuerza de ley que modifiquen leyes, sino para decretos reglamentarios. Esto ha llevado a que la lista definitiva de las iniciativas que se presenten a Fast Track, o las iniciativas que hagan parte de la implementación, no es una lista, no es una lista ya definida hace meses, primero, es una lista, lo voy a llamar dinámica, es decir, los sectores han propuesto cosas, la presidencia ha dicho estas sí, estas no, y ha dicho también estas sí, pero no en esa forma, o estas no, definitivamente, o le faltan estas, es decir, a lo largo de la construcción de todo el paquete legislativo ha sido necesario que
se revise por parte de la Secretaría Única de Presidencia, por parte de la Alta Consejería, que se revise qué normas realmente van. Por eso, lo que a mí como viceministro del Interior más me gustaría sería tener una lista única de proyectos y de normas que se llevan o que van a ser parte de la implementación de los acuerdos, pero más que eso me gustaría tener no solo la lista única, sino me gustaría tener los proyectos de decreto, de ley o de acto legislativo en mi mail, me gustaría tenerlos. No es del caso. Hoy los únicos proyectos que, digamos, que están ya definitivos y cerrados son los que se han presentado al Congreso de la República: ley de amnistía, justicia especial para la paz, el que reglamenta la conformación del partido político para las FARC, y los que ustedes han escuchado en medios, el estatuto de oposición, que son las únicas normas que ya están, digamos, terminadas, concluidas, no en borrador, para presentar a la Presidencia de la República. Adicionalmente, y como se lo dijo el ministro al mismo Luis en la Comisión Étnica, adicionalmente se acordó que muchas de las normas, antes de incluso ser llevadas o al Congreso o a la consulta previa, pues se llevan a la CECIVI, se llevan y dicen, bueno, oiga, debemos, el alcance de esta norma es esta, lo que se acordó en La Habana fue esto, entonces esta reglamentación puede tener esta u otra forma. El acto legislativo para la paz, el del fast track, llamado fast track, dice: el Congreso de la República puede legislar y hacer modificaciones constitucionales con unos procedimientos rápidos, que es el fast track, 2 debates para leyes y 4 debates para actos legislativos. Y dice, el presidente de la República tendrá facultades por 6 meses. Bueno, estas facultades integrales que da el acto legislativo son por 6 meses. Artículo primero: se pondrá en marcha el procedimiento legislativo para la paz por un periodo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Entonces, el acto legislativo para la paz arrancó su relojito el 1 de diciembre. Eso quiere decir que el 1 de junio se acaban las facultades al Congreso de la República y al presidente de la República. Entonces también nosotros estamos proponiendo que en esta ruta, como debe ser, porque también dimos una discusión interna, ¿cómo vamos a avanzar nosotros acá si en nuestras comunidades, si nuestras autoridades, ¿cierto?, no tienen conocimiento de lo que vamos a empezar a hacer como algo nuevo, como algo que nos afecta a nosotros? En esa medida estamos diciendo, sin ese Congreso que nos faculte, pues no podemos avanzar nosotros. ¿Que de dónde buscan los recursos? No es nuestra tarea decirles fórmulas a ustedes, ¿cierto? Nosotros lo único que nos corresponde a nosotros es, esta es nuestra ruta, esto es lo que consideramos, mejor dicho, ¿cierto?, extra, pero ya ustedes son los que nos tienen que decir cómo es que nos van a garantizar esa ruta. El tema territorial. 2, el tema ambiental. 3, el tema de cultivos ilícitos. 4, el tema de participación política. 5, el tema de víctimas. 6, el componente social, que hay muchas cosas que habla de educación, de salud, de vivienda, de vías, que nosotros hemos llamado a eso componente social. 6. 7, hay un tema de presupuesto que tiene que ver con el tema del plan de desarrollo, plan plurianual, créditos de fomento, incentivos en las zonas de conflicto, familias en acción, etcétera, etcétera, que tienen que ver con temas de presupuesto. Y el otro punto, ¿cuál es, compañero? El tema de institucionalidad. Si logramos que las actividades del Congreso indígena estén enmarcadas en la austeridad del gasto y estén enmarcadas en la disponibilidad presupuestal que hemos revisado hoy en el Ministerio, básicamente buscando como qué rubros y qué partidas podrían ser objeto hoy, a pesar de la reducción presupuestal para realizar esta actividad, pues que podríamos realizar la actividad en el mes de febrero, insisto, siempre y cuando en el cómo y en el cuánto logremos, a través del trabajo
de esta mesa, más que los equipos técnicos, logremos definir lo específico, pues podríamos realizarlo, aunque no nos haya girado todavía el Ministerio de Hacienda todos los recursos para el desarrollo de la consulta previa con todos los pueblos, no solo con los pueblos indígenas, sino también con las comunidades negras, afro y raizales. En esto estoy extendiendo una mano, cediendo en un tema que al inicio de la mañana no habíamos podido resolver, y es que sí podemos realizar ese congreso. También, y fruto de consultas que me hicieron a lo largo de la tarde, que iban discutiendo en el nivel técnico, es que nosotros consideramos que la forma en la cual se realice al interior de la MPC, sumado con los actores que ustedes determinen durante el periodo que determinen, bien sea a través de las comisiones, si son 7 comisiones, 5 comisiones, 8 comisiones. Creemos, y a lo largo de la discusión, creemos que la forma más constructiva es que definan ustedes de manera autónoma cuántas comisiones conforman y qué discute cada una de esas comisiones. Digamos que eso puede ser la mejor salida a ese análisis, y es que ustedes de manera autónoma puedan definir el procedimiento, cómo tramitan las cosas, siempre y cuando, y en eso ya tenemos unos puntos de encuentro, según me informaron en las discusiones y como estaba viendo aquí en el texto, siempre y cuando acordemos que el trámite integral de las propuestas toma 10 días a partir de la fecha, 10 días calendario a partir de la fecha de erradicación, y que en estos 10 días logremos evacuar el estudio, las etapas de socialización, retroalimentación y la concertación o disensos, donde haya lugar, ojalá todo sea concertación, para que después pueda ser protocolizado a más tardar en ese 10º día con el gobierno nacional y los pueblos indígenas. No, yo no estoy leyendo la propuesta, si esa es mi preocupación. Yo estoy recogiendo los elementos, no estoy leyendo el texto que redactaron, sino estoy recogiendo los elementos de donde habíamos cerrado la conversación la semana de esta mañana. También dijimos que recogíamos varios de los puntos que ustedes habían planteado en la propuesta sobre una dinámica de diálogo permanente, de trabajo conjunto entre pueblos indígenas, gobierno nacional. También habíamos llegado a un acuerdo sobre la protocolización progresiva, es decir, que no fuera una protocolización en bloque, sino conforme iban tramitándose en el transcurso de esos 10 días cada una de las iniciativas se fuera protocolizando y fuera expidiéndose. También acordamos que debíamos establecer un mecanismo de seguimiento y de acompañamiento a las iniciativas y a su trámite en el, digamos, bien sea si es un trámite administrativo al interior del gobierno, porque se trata de un decreto con fuerza de ley, de un decreto reglamentario o de una ley, pues obviamente su trámite que esta mesa y los integrantes de este grupo de trabajo podrán tener permanente retroalimentación y acompañamiento de esto. Y también un poco como fórmulas de encuentro sobre esos procedimientos y sobre la manera como se realizaría los equipos de trabajo. Pudiéramos tener una dinámica parecida a la que tenemos con la mesa permanente. Es decir, hoy con la mesa permanente el gobierno nacional suscribe un convenio con las organizaciones a través de la organización que ustedes designan, y la mesa permanente, digamos, tiene un funcionamiento de manera autónoma. Nosotros acá lo que buscamos y creemos que puede ser una salida constructiva es que de una manera similar la mesa tenga, digamos, la autonomía para desarrollar administrativamente y desarrollar técnicamente las discusiones, bien sea en las comisiones, en territorio y demás, y que sea fruto de un acuerdo, siempre y cuando, insisto, esté enmarcado en la austeridad y en las disponibilidades presupuestales, que serían objeto, el detalle, digamos, esa minucia, para ver cuántos asesores son, digamos, para poder dimensionar ese alcance. Hemos discutido que pueda construirse en la próxima semana.
y nos habíamos puesto una idea de que empezara esa discusión técnica el lunes de la próxima semana y empezáramos a la minucia de, bueno, el foro qué alcance tiene, cuándo sería, cuánto costaría. Y aquí lo que podemos pactar es que es en el marco de la austeridad fiscal y de las disponibilidades presupuestales, pero que sí lo podamos realizar en el mes de febrero, que ese sea el arranque de este fast track con los pueblos indígenas, ese congreso de pueblos indígenas, y que adicionalmente ustedes de manera autónoma surtan los trámites y la administración y la integración de las distintas comisiones o las temáticas de las distintas comisiones sean fruto de su discusión interna y de carácter autónomo, siempre y cuando logremos los objetivos y el compromiso de formalizar y protocolizar cada consulta en el transcurso de 10 días. En eso, habíamos hablado de unos principios, yo les dije, los principios, me parece que es aceptable y es interesante que tengamos unos principios orientadores de las iniciativas, unos principios que tenga el gobierno nacional, pero además unos principios que rijan, digamos, y que orienten nuestra discusión. Ustedes planteaban algunos principios en su propuesta, yo le hice saber a mi equipo técnico que estaba discutiendo con ustedes, nos parece importante y nos parece correcto que se incorporen unos principios a las discusiones, pero creemos que esos principios, especialmente porque ya hemos tenido momentos donde en el detalle, en el detalle técnico y jurídico de cómo están redactados esos principios, pueden haber grandes divergencias y podemos quedarnos detenidos en una palabra o dos palabras, y para no echar a perder la buena dinámica que tenemos el día de hoy, que nos permite llegar a una concertación, la propuesta era que los principios se discutieran en la primera sesión de esa mesa de fast track, digamos, de ese espacio de consulta, que en esa primera mesa dijéramos, listo, estos son los principios que van a regir nuestras discusiones y nuestra deliberación, y que los incorporáramos en ese momento, y eso nos da alrededor de 3 semanas para llegar a la minucia de cómo van a ser esos principios. Digamos que a través de las mesas técnicas construyamos los principios, porque como saben, eso ha sido un tema que en otras oportunidades se ha convertido en un palo en la rueda, y aquí yo creo que eso es un tema que es accesorio más que esencial, digamos.